Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, quisiera continuar con lo que nos quedó pendiente, ¿verdad? El día domingo, que estuvimos hablando del día de las pequeñeces, ¿verdad? De poderle poner atención a las cosas pequeñas, porque a veces ahí es donde Dios tiene la bendición. A veces ahí, en lo pequeño, en lo que a veces nosotros mismos hemos menospreciado, en lo que a veces nosotros creemos que no vale la pena, que es insignificante, ahí está la bendición. Porque fíjense que a veces nosotros, tal vez incluso, por ejemplo, con nuestros cónyuges, con el cónyuge decimos, pues lo miramos tal vez muy pequeño o muy pequeña, ¿verdad? En diferentes aspectos, pero tal vez lo podemos aplicar ahorita en lo espiritual. Que si el Señor ahí tiene escondida la bendición. A veces también nosotros podemos pensar en nuestros hijos, ¿verdad? Que tal vez en algún momento hasta los hemos llegado a menospreciar hablando espiritualmente, ¿verdad? Es decir, pues no lo veo como un pastor, o no le veo futuro. Y que si el Señor dice, no, pues yo ahí me voy a manifestar. Entonces, como el Señor no ve como nosotros vemos, ¿verdad? Nuestros pensamientos están muy lejos, hermanos, muy lejos. O sea, a veces el Señor obra, para Él basta un segundo para cambiar corazones. Basta un segundo para cambiar planes de maldición en planes de bendición. O sea, Él es todopoderoso, ¿verdad? Él es todopoderoso y puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Que nosotros, fíjense que a veces nosotros podemos estar atascados en algún asunto. Fíjense que esta no tendría que ser la introducción, pero tal vez a alguien le sirve, ¿verdad? Puede ser que estemos atascados en el lodo, ¿verdad? Y así como los carros que llegan a un momento donde llegan a un lodo y dan vuelta y vuelta la llanta y no sale, ¿verdad? Y estaba de acelerar y se pone una tabla para que la llanta pueda agarrar, o se ponen piedras y no. Y a veces tal vez nosotros así nos encontramos, ¿verdad? Atascados y dándole y acelerando y dándole y no avanzamos y nos llenamos de lodo y salpicamos a los demás porque no encontramos la salida. Que si a veces la salida ahí está enfrente, así como Agar, ¿verdad? O sea, Agar dice, ya estaba para morir, estaba el calor del desierto. Que si la salida la tenía enfrente, ahí estaba el agua. Lo que pasa es que no la miraba. Entonces a veces son cosas pequeñas, pero entonces tenemos que ponerle atención. El versículo base fue Zacarías 4:10, que dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? La otra parte, ¿verdad? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Eso también tenemos que desarrollarlo, ¿verdad? Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y yo pues les puse en 3 partes del versículo, porque ahí hay una gran riqueza que tendríamos que ir nosotros también a analizarlo, ¿verdad? Y entonces avancemos, porque eso lo vimos el domingo, pero para un recordatorio, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, se nos olvida la palabra, ¿verdad? Como decimos, a veces se nos olvida dónde dejamos los lentes y a veces los cargamos puestos, ¿verdad? No sé si le ha pasado alguna vez, ¿verdad? O las llaves, ¿verdad? Lo que no se nos olvida es comer. Eso sí no se nos olvida a veces, ¿verdad? Lo pequeño o lo insignificante. Entonces, la parte que me quedó pendiente y que quiero desarrollar hoy con ayuda del Señor es Proverbios 30:24, donde el proverbista, ese hombre sabio, ¿verdad? Que entendemos que es Salomón, ¿verdad? Empieza a disertar sobre diferentes temas. 31 capítulos del libro de Proverbios, para que pudiéramos deleitarnos nosotros un capítulo por día, ¿verdad? En el mes que tiene 31 días. ¿Y cuántos versículos hay? ¿Cuánta sabiduría hay de aquel hombre que fue el más sabio, pero con una sabiduría específica? Porque cuando vamos a la Biblia y empezamos a explorar, hay diferentes sabidurías, ¿verdad? Porque no podemos decir que él tuvo la sabiduría total, porque al final él se desvió y tuvo 1000 mujeres. Y siempre molestamos, ¿verdad? 1000 suegras, 1000 suegritas, ¿verdad? Entonces no fue tan sabio, ¿verdad?
Con una es ser sabio uno, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces, 4 cosas. Él empieza a hacer una exposición con esa sabiduría, ¿verdad? 4 cosas. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, el tejón, las langostas y las arañas. Ahí cuando seguimos leyendo la narración, nosotros vemos, ¿verdad?, que menciona las hormigas, el tejón, las langostas y las arañas. Entonces quiere decir que ahí hay una gran enseñanza. Entonces hoy quiero hablar de las hormigas, de las hormiguitas, ¿verdad? No sé cuántos les llegan las hormiguitas a su casa cuando dejan miguitas o algo dulce o mielita, ¿verdad? Y nos atacan las hormiguitas. Entonces, ¿no será que el Señor ha estado enviando hormigas a la casa para que nosotros las observemos? Y lo que hacemos es echarle el baigón, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Pero entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? O sea, la sabiduría de la palabra de Dios nos dice que tenemos que observar a las hormigas. Entonces yo quisiera que pudiéramos ver un reportaje. Dura 1 minuto. Porque unos científicos hicieron un estudio. Y entonces dicen, este es un periódico muy reconocido en Europa y que a veces hace buenos reportajes. En los aspectos políticos y humanos tiene ciertas tendencias, ¿verdad?, de que nosotros no estamos de acuerdo, pero en cosas, por ejemplo, científicas, hace buenos reportajes. Si alcanzan a leer ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Wow, fíjense. Entonces es digamos algo que ellos hicieron. Entonces vamos a ver si me sale acá lo que quiero que vean. No tiene volumen, solo observen. ¿Sí se logra ver, va? Sí. Ahí van las hormiguitas, miren. ¿Sí lo vieron bien? Otra vez, 1 minuto dura. Tremenda las hormiguitas, ¿verdad? Muy bien, entonces ayúdenme a predicar.
¿Qué extraeríamos de ese videíto que vimos? ¿Qué enseñanzas? Modo de trabajar, pero más específico. Unidad, ¿qué más? Comunicación, ¿qué más? Fuerza, ¿qué más? ¿Cómo? Estrategia, inteligencia, ¿qué más? Un líder, ¿qué más? Un solo objetivo. Va que hay bastantes enseñanzas entonces. O sea, en toda la naturaleza tenemos enseñanzas, pero como el tema es las pequeñeces, entonces tenemos que aprender y observar, ¿verdad? Y por eso, entonces dice Proverbios 30:25, las hormigas, pueblo sin fuerza, dice acá, que preparan su alimento en el verano. Entonces, pues para hacer el resumen más rápido, ¿verdad? Todo lo que ustedes dijeron estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? E enriquece el tema. Pero yo inicialmente miraba comunicación, la unidad, conoce los tiempos y tienen sabiduría. Entonces las cosas pequeñas, ¿de quién debemos de aprender? De las cosas pequeñas, de las hormiguitas. Entonces, ahora traigámoslo a la aplicación, porque entonces quiere decir que a las hormigas les va bien, ¿ya? A las hormigas les va bien. Entonces, si nos damos cuenta, les va bien. Nosotros los humanos somos los que le echamos baigón, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que ellas les va bien. Entonces dice que tenemos que fijarnos en las cosas pequeñas. Entonces, ¿cuál sería la extracción? Entonces, la extracción, la primera es la comunicación. Entonces, ¿cómo está la comunicación en nuestra familia? Es el primer punto. ¿Tenemos buena comunicación? O sea, ¿nos entendemos? O sea, ¿dialogamos o alegamos cuando hay una situación que hay que arreglar? Pues entonces creo que eso es muy importante, hermanos. La comunicación. Digamos, aquí lo podemos aplicar en todos los ámbitos. Podemos aplicarlo en lo familiar, podemos aplicarlo en lo laboral también y en diferentes ámbitos de la vida. Entonces la comunicación es importante, porque a veces nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos. Está la comunicación verbal, pero está la comunicación también con nuestros gestos. O sea, por ejemplo, a la esposa o al esposo, a veces no es necesario una palabra, ¿verdad? Solo una mirada, ella dice uno, ya está brava, ya está enojada, ¿verdad? Solo una mirada, ¿verdad? Solo una mirada y ya, ¿verdad? Solo se le queda viendo a los ojos y los ojos brillan del enojo, ya. Uno ya sabe, ¿verdad? Ya sabe que ese día no hay cena. Ya sabe que ese día no va a haber comida. Mejor llega uno y se prepara uno su comida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está? Entonces, fíjense, la comunicación. Incluso también en los ademanes, ¿verdad? En nuestros ademanes, en nuestra forma, estamos nosotros dando una comunicación. Entonces el primer punto es cómo está la comunicación. Primero en la pareja, luego la comunicación con los hijos, ¿verdad? ¿Qué queremos dar a entender nosotros y ellos qué interpretan de nosotros? Porque recuérdense que ahora la comunicación es distinta. Y sobre todo ahora en las nuevas generaciones. O sea, son nuevas formas de comunicarnos. Entonces nosotros queremos darles a entender algo, pero ellos dicen que no nos comprenden, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Entonces ahí es donde tenemos que clamarle a Dios el poder. Por eso decía el salmista, ¿verdad? Palabras agradables. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus palabras? ¿Son agradables? Porque tenemos que aprender de lo pequeño.
Ellos tienen buena comunicación. Entendemos que de alguna forma ellos, las hormiguitas, tienen una comunicación. Pues que nosotros no sabemos cómo es ese mundo, es un misterio, ¿verdad? Pero nuestra comunicación, ¿cómo está? ¿Cómo es nuestra comunicación? Porque a veces nosotros no nos sabemos comunicar, hermanos. Entonces ahí hay un problema. Los asuntos no los arreglamos a veces platicando, sino que los arreglamos imponiendo nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Y decimos, no, así es y así se va a hacer. Y a veces nos hemos equivocado. Yo por lo menos, ya estoy gritando, creo yo, ¿verdad? Pero yo me he equivocado muchas veces y no he querido dar mi brazo a torcer, aunque yo sé que no tengo la razón, porque eso es humillarse, ¿verdad? Y eso es doblegarse. Entonces, ¿cómo estamos en esa parte? Entonces creo que en esa parte es muy importante en este tiempo la comunicación. Eso es fundamental, hermanos. Tenemos que ponerle atención a eso. Tenemos que ponerle atención. ¿Cómo nos estamos comunicando? Bueno, entonces la otra parte que va enlazada sería la unidad. Y nosotros vemos esas hormiguitas trabajan en unidad. Y entonces pudieron sacar un objeto que tal vez era más pesado, pero como trabajaron juntos, entonces pudieron sacar el objeto. Entonces, también, ¿cómo estamos trabajando nosotros en la unidad en la casa? Porque a veces cometemos errores que pasan factura. Por ejemplo, digamos, que el papá da una instrucción a los hijos. Y entonces la esposa, ¿qué tiene que hacer? Trabajar en unidad con el esposo para que se ejecute la instrucción que dejó papá. Por ejemplo, tal vez papá, pues el hijo hizo algo negativo. Entonces el papá dice, bueno, entonces te quito el celular, o hoy no sales a jugar la bicicleta, hoy no vas a salir con tus amigos. Pero viene mamá y habla, ya sea que ablande su corazón, ¿verdad? O diga, no, pues aquí mando yo cuando no está él. Y entonces, mira, mijo, te voy a anda a agarrar la bicicleta, a agarrar el celular. Solo que no le vayas a decir a tu papá, o no le vamos a decir a tu papá. Ese es ni mejor de los casos, ¿verdad? Pero en otros casos puede ser lo contrario, una usurpación de autoridad. Pero ese no es el tema. Yo lo que quiero hoy es que nosotros pongamos atención. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay unidad en nuestras casas van a prosperar. Si yo tengo buena comunicación, fíjense pues, porque bajo el principio de que uno hace huir a 1000 y 2 hace huir a 10,000, y si ya los hijos también pueden colaborar, o sea, ya han llegado a una edad donde ellos también pueden colaborar, ¿cómo será esa casa? ¿Cómo va a ser esa casa? O sea, esa casa va a estar fuerte, y aunque vengan los embates, va a permanecer. Pero muchas veces nosotros no trabajamos en la unidad. Entonces, eso son cosas que, entonces, en las cosas pequeñas. Entonces, digamos, tenemos una meta, ¿verdad? Ustedes como matrimonio tienen una meta, como familia tienen una meta. Entonces, ¿cómo van a alcanzar la meta? Primero, papá y mamá poniéndose de acuerdo, o papá e hijos, o mamá e hijos poniéndose de acuerdo, trabajando, teniendo una buena comunicación y trabajando en unidad. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que haya división, porque eso va a hacer que se derrumbe el matrimonio, y eso va a hacer que se derrumbe la casa. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces puede ser que alguien acá diga, pastor, pero yo estoy solo yo conozco de Dios. Humanamente puede ser que esté solo, pero entonces, ¿qué tiene que buscar? La unidad. ¿Con quién? Con Dios, con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, ya la hicimos.
porque Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a dar las estrategias. Ahora, ¿y si la unidad y si la comunicación ya está rota? Ya no hay unidad, ya no hay comunicación. Pues ahí es donde tiene que entrar el poder de Dios. El poder de Dios. Es donde tiene que entrar ese poder sobrenatural que Él puede enderezar, hermanos. Él puede enderezar nuestro matrimonio, puede enderezar nuestra casa, porque a veces llega ese momento. Entonces fíjense, pues todo lo que tenemos que aprender. Entonces son muchas cosas, son puntos muy, yo creo que los vi yo, muy importantes, muy importantes. La comunicación, la unidad y la otra parte. ¿En qué momento es que sale a buscar el alimento? ¿En qué estación del año? En el verano. O sea, conoce los tiempos. Entonces eso es importante también. Entonces, ¿tú conoces los tiempos que estás viviendo en este momento? ¿Tú conoces tu tiempo? ¿Conoces? Porque si nosotros llegamos a conocer nuestros tiempos, entonces vamos a disfrutar, hermanos. O sea, vamos a entender los planes de Dios en nuestra vida. Y entonces vamos a saber qué va a pasar. Miren, hermanos, todos nosotros en nuestra vida tenemos que pasar veranos y tenemos que pasar inviernos. Tenemos que pasarlos. Ahora la pregunta es cómo los vamos a pasar y si vamos a aprovechar cada estación de nuestra vida. Porque dice la Biblia que el día malo a todos nos llega. A todos nos llega un día malo. Así dice la Biblia. Pero la cosa es, luego dice, como en contexto, como parafraseando, dice, pero no nos vamos a dar cuenta. Va a llegar el día malo y no nos vamos a dar cuenta. Porque nuestra fe y nuestra confianza está en Dios. Y también dice, fíjense, dice creo que en Eclesiastés, que a todos nos llegan las oportunidades. También un día nos van a llegar las oportunidades. Nos llegan las oportunidades, hermanos. Pero es necesario entonces que conozcas tu tiempo. Tienes que conocer tu tiempo. O sea, ¿qué es tu tiempo ahorita? ¿Cuál es tu tiempo? Entonces eso tiene que venir por revelación de parte de Dios. Tiene que venir la revelación y ser como los de la tribu de Isaacar, que dice que eran expertos no solo en conocer los tiempos, sino lo que hay que hacer. Entonces, ¿conoces tu tiempo? ¿Qué época estás atravesando ahorita? ¿Qué época? Tienes que conocer tu tiempo. Eso es importante. Tenemos que conocer nuestros tiempos y qué tenemos que hacer. Fíjense pues. A mí a veces me vienen pensamientos. ¿Qué pensamientos? Muchos. Pero a veces me vienen pensamientos y me dan ganas de salir, por ejemplo, a vender. ¿Va? Pero ¿será mi tiempo ese? Entonces entra el triángulo de la libertad, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo cometería, o sea, no sería sabio yo conociendo mi tiempo. Ese tiempo para mí ya terminó. Y fíjense que yo podría, digamos, ampararme en mi propia conciencia, en mi propia alma, en mi propio corazón. Decir, pero, por ejemplo, ¿verdad? Por decir, pero Pablo hizo carpas. Y lo que se pueda generar va a ser pro templo. Entonces yo mismo me estaría convenciendo, ¿verdad? Pero entonces
pero ¿será la voluntad de Dios? Entonces no estoy conociendo mis tiempos, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cuál es tu tiempo ahorita? ¿Cuáles son los tiempos? Por eso tenemos que reconocer, ¿verdad? Entonces las hormiguitas conocen su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Es el tiempo que te toca ahorita de cuidar el matrimonio. Es el tiempo de acercarse más a los hijos, de entablar una mejor comunicación con los chicos. Es el tiempo de humillarte, de humillación. Decir, bueno, por tanto tiempo yo hice esto en la casa, hice esto en el matrimonio, y pues me llegó el tiempo que tengo que doblegarme, ¿verdad? Tengo que doblegarme porque no vamos bien. O sea, ¿cuál es tu tiempo? Entonces fíjense, 4 cosas. Y dice que tienen sabiduría o son sabios, dice, ¿verdad? 4 cosas muy pequeñas. Entonces la pregunta es, ¿somos sabios? Y digo que estamos adquiriendo sabiduría, hermanos. O sea, la palabra nos está volviendo sabios. Ahora la pregunta es, que ya no tenemos que tropezar con lo mismo. Si ya tropezaste varias veces con lo mismo, ya no volvamos a tropezar, ni demos cabida, porque nosotros mismos nos conocemos de forma individual. Ahora, ¿cómo adquirimos sabiduría? Por medio de la palabra. Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, de sabios, los compara con los apóstoles. Entonces, ¿quiénes nos van a enseñar sabiduría? Los años también, exacto. Pero si vamos a la Biblia, los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles genuinos de parte de Dios. Y nosotros estamos bajo una cobertura apostólica. Y somos apostólicos. Y por eso hay un desarrollo también, pues estuvimos durante un tiempo desarrollando la doctrina apostólica. Entonces, ¿qué tendríamos que aprender de las hormiguitas? A tener una mejor comunicación, a poder nosotros platicar, poder entablar, llegar a un diálogo, llegar a un consenso con los temas que tal vez han estado destruyendo, tener unidad. Porque ¿cómo va a ser que yo voy para un lado y mi cónyuge va para otro lado? La esposa quiere la casa, el esposo quiere el vehículo. Está bien, las dos cosas son válidas, pero por lo regular la esposa lo que anhela es la seguridad de una casa, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar juntos en unidad. Hagamos esto y primero Dios, con la ayuda de Dios y la bendición de Dios, hacemos lo otro, ¿verdad? Ponernos de acuerdo. ¿Qué es urgente comprar ahorita en la casa? ¿Una refrigeradora o un PlayStation? ¿Va? ¿Cuál es la prioridad? Si estuvieran los niños dicen el PlayStation, ¿verdad? Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Entonces, comunicación y unidad. Comunicación y unidad. ¿Ah? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la prioridad? Por ejemplo, digamos aquí, por ejemplo, digamos a nivel, digamos ahorita de la iglesia, ¿verdad? Yo tengo un anhelo, lo que les comenté acá, pero me informan los pastores que hay una necesidad más urgente para el departamento de alabanza. Entonces ya platicamos, comunicación. Fíjate que pues sí, pero necesitamos algo más urgente. Ok, ¿y qué es? Entonces así tiene que ser en la casa. ¿Cuál es? ¿Qué es? Tiene que haber una comunicación y juntos salir. Entonces ahora, muy bien, ahora se planteó este problema, sí. Entonces platiquemos.
Comunicación, unidad, conocer los tiempos y llenarnos de sabiduría. La sabiduría. O sea, ahorita que ustedes vienen, los que se conectan, los que nos miran por las redes, están adquiriendo sabiduría. Y fíjense que hoy que he estado repasando el tema y pidiéndole a Dios, me recordé de hace muchos años, donde yo me ponía a leer Proverbios y leía y no le entendía. No le entendía. Decía, yo me voy a volver aquí un hombre sabio. Pero leía y no entendía. Porque tiene que venir la revelación de la palabra, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y alguien que enseñe. Entonces ahí es donde mi pastor me empezó a enseñar. Empecé a entender la palabra. Entonces eso es, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Por lo menos lo que ustedes dijeron, más estas 4 cosas, ¿verdad? Que ustedes también las mencionaron. Comunicación. Tiene que haber una comunicación. Tiene que haber una unidad. Conocer los tiempos. Fíjense que a mí me pasaba algo y también hablando con mi esposa nos pasaba algo. En lo que fuimos nosotros aquí comprendiendo, digamos, la forma de comunicarnos con ustedes. Pero por ejemplo, yo llamaba a alguno de ustedes y empezaba a sonar el teléfono, ¿eh? Ring, ring. Y entonces respondía. ¿Qué pasó? Y yo, estará enojado el hermano. ¿Qué pasó? Y digamos, si esa comunicación fuera allá de donde venimos, uno hubiera colgado. Porque el sentir es pesado para nosotros. Ajá. Pero me di cuenta que es parte de, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Entonces, pero nos costó ir entendiendo esa parte, ¿verdad? Y tal vez ustedes también de parte de nosotros. Pero no lo hablábamos. Yo nunca me llegué con uno, mira, estás enojado o algo así. Me dices, no, solo te quería preguntar esto, ¿eh? Pero así es, ¿verdad? Entonces fíjense cómo era la comunicación. Y a veces otras formas de pensar que nos han expresado que no eran. O sea que a veces nos confundimos nosotros. Nos confundimos. Si a veces nos cruzamos con la dama que está ahí y tenemos ya 30 años de platicar, y a veces es que yo entendí esto, me dice, no, pero si yo te quería decir esto, pero es que yo entendí esto, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar la comunicación, la unidad, trabajar en unidad. Vaya, eso es en el matrimonio, en la casa. Y nosotros entonces como iglesia, como un organismo que somos, no somos una organización, somos un organismo vivo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos trabajando en unidad. Nos gusta la unidad. Porque la unidad es trabajar en equipo. Entonces, ¿nos gusta trabajar en equipo o somos muy individuales? Individualistas. Eso también, fíjense hermanos, incluso, por ejemplo, digamos, a veces se practican deportes, ¿verdad? Y por ejemplo, el fútbol, el béisbol son deportes en equipo. Pero hay otros que son individuales. Entonces eso nos va formando a ser nosotros personas muy individuales. Y cuando a veces nos forman así, siempre queremos destacar o resaltar sobre los demás. Entonces eso pues también quisiera aplicarlo, ¿verdad? Ya que también me viene eso a mi corazón en este momento, en la iglesia tenemos que aprender a trabajar en unidad. La unidad no es fácil. No es fácil. Tiene un grado de complejidad, es complejo.
Porque a veces tenemos que morir y sobrellevar a los demás. Tenemos que sobrellevarlos, ¿verdad? Tenemos que aprender a sobrellevarlos. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que trabajemos en unidad. Entonces, fíjense pues, matrimonios unidos, familias unidas, y en la iglesia, esas familias unidas, trabajamos en unidad. Vamos a ser como esas hormiguitas, ¿verdad? Problemas complejos los vamos a sacar adelante, entre todos, entre todos. Entonces es una iglesia poderosa, es una iglesia que trabaja en conjunto, es una iglesia que entre todos unidos hacemos la obra de Dios. Y entonces Dios se manifiesta y a Dios le agrada la unidad. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Graves problemas en las familias que miramos a veces en la Biblia, ¿verdad? No hubo unidad. Fueron cosas muy complejas. Muy bien, avancemos. Fíjense que esta es como una capsulita en medio del tema porque me llamó mucho la atención. Porque ahí está disertando el proverbista, ¿verdad? Pero luego acá continúa en el capítulo 6, también va a hablar de las hormigas, pero versículos antes, el 4 y el 5, capítulo 6 dice: no des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que caza. Entonces, hermanos, nosotros que no tenemos que dormirnos, ¿verdad? Porque ahí anda el cazador es Satanás, que el Señor lo reprenda, queriendo cazarnos. Entonces solo como una capsulita, porque luego viene el Proverbio 6:6. Y entonces fíjense que ahí es la mamá la que empieza a hablar. En el capítulo 6, versículo 1, la mamá empieza a darle consejos al hijo. Empieza a darle algunos consejos, ¿verdad? Como por ejemplo ese, que huya del cazador. Pero en el 6 la mamá le dice al hijo: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Otra vez, la instrucción es: ve. Fíjense pues, ve, mira, observa. Ve, mira, observa. ¿A quién? A la hormiga. Y le está hablando a un perezoso, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Entonces fíjense qué tremendo. Porque entonces la hormiguita trabaja sin que le estén diciendo. ¿Y eso cómo se llamaría actualmente? Iniciativa propia. Iniciativa propia. Así lo miro yo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué manda? Esforzado. Ajá. Pero dice: la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento. Entonces la pregunta es: ¿nosotros tenemos iniciativa propia? ¿Cómo fue, digamos, o cómo es nuestra forma de conducirnos? ¿Somos proactivos? ¿Eres proactivo o eres reactivo? ¿Qué sería proactivo? Exacto, hacer las cosas sin que nos estén diciendo. ¿Y reactivo? ¿Cómo? Hacerlo después, ¿verdad? Proactivo, arreglamos nuestra habitación. Reactivo, cuando mamá va con la chancla o el papá con el cinto, ¿verdad? Reactivo, ahorita voy, ¿verdad? Ahorita voy, ¿verdad?
Ajá. Entonces, ¿cómo somos? ¿O cómo eras? ¿Ah? ¿Cómo eras? ¿O cómo eres? ¿O cómo quieres ser? ¿Proactivo o reactivo? Entonces allá cambian mucho las cosas, ¿verdad? Cambian mucho las cosas. Entonces ahí tienes que verte en tus actitudes. Porque las hormiguitas dice que no tienen quien los esté jalando, podríamos decir, ¿verdad? Quien los esté puyando, haz esto, haz lo otro, ¿no? Sino que tienen iniciativa propia. Tienen iniciativa propia, ¿verdad? Entonces eso conlleva disciplina. Y lo contrario de la disciplina es la negligencia. Entonces, ¿somos negligentes? Digamos, por ejemplo, con trámites que hay que hacer, ¿verdad? O papeleos que hayan que hacer acá. ¿Los dejas a última hora? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿se te va a vencer la licencia o la cargas ya vencida? Para el de tránsito y le dices, ¿no quiere una ayudadita? Va. Entonces fíjense que todas esas cosas son prácticas. Entonces ahí es donde tenemos que aprender de las cosas pequeñas. Entonces ahora fíjense que esta parte, y ya se terminó el tiempo, por esta parte el Señor puso en mi corazón algo. Prepara en el verano su alimento. Y recoge en la cosecha su sustento. ¿Cuándo sembró? La hormiga, ¿cuándo sembró, hermanos? ¿Ah? No siembra. Y entonces, ¿cómo se cumple el principio de la siembra y la cosecha entonces en la hormiga? Trabajando. ¿Qué más? Todo el tiempo está almacenando. Pero ¿cómo es que es posible que coseche si no sembró? Recoge, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace ella? Recoger. Amén. Fíjense pues lo que... Pónganme atención si no me entendió la primera parte del mensaje. Pero eso es lo que el Señor ponía hoy en mi corazón. ¿Quién más en la Biblia recogió y no había cosechado? Ruth. ¿Y qué dijo Booz a sus trabajadores? Que no que le dieran permiso de recoger el rebusco. Pero de ahí les dijo, ¿verdad? Ahí le dejan caer unas espigas, ¿no? Hagan como que se les cayeron, pero a propósito, déjenles caer unas espigas a Ruth, o sea, lo mejor. Entonces mira, hermano y hermana que estás acá, o alguien que me está escuchando, puede ser que en ti se rompió el ciclo. Tú rompiste el ciclo de la siembra y la cosecha. Pero Dios no se va a olvidar de ti. Porque si no se olvida de las hormiguitas, ¿acaso se va a olvidar de ti? ¿Ya? O sea, Dios es misericordioso. Dios es un Dios de misericordia. Aún las aves del cielo tienen para comer. Entonces no te va a dejar ni te va a desamparar.
O sea, eso fue lo que el Señor puso muy fuerte en mi corazón hoy. Porque a veces nosotros mismos rompemos el ciclo de la cosecha. ¿Y cómo lo rompemos? ¿Cómo se rompería el ciclo de la cosecha? Dejando de sembrar, dejando de sembrar, dejando de hacer el bien. Entonces, fíjense, hermanos, que yo hace años rompí ese ciclo. Rompí el ciclo porque haciendo el bien recibimos el mal. Entonces, humanamente dije yo, ya no extiendo mi mano, ya no, de diferentes formas, ¿verdad? Ya no extiendo mi mano, ya no más, mejor cumplo con lo del Señor y dejo de hacer el bien, dejo de hacer el bien. Y a los años vi la factura y entendí entonces. Y en una administración de mi pastor, pues recibí esa palabra, ¿verdad? Que está en la Biblia. No te canses de hacer el bien. Y entendí el versículo: echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo volverá a ti. Entonces empecé otra vez y ahora ya se me quedó bien. Pero tal vez tú has roto el ciclo, dejando de hacer el bien, dejando de ofrendar, o tal vez aún dejando de diezmar. Ya recogimos las ofrendas y los diezmos, no lo vamos a volver a hacer. Solo te digo que a veces uno mismo ha roto. Y entonces, si ya no hay siembra, no hay cosecha. Pero entonces el Señor me decía, o sea, así lo entendía yo, que el Señor tiene misericordia y que hoy quiere hacer misericordia. Amén. Y que no te aflijas. No nos aflijamos. El Señor va a enviar la provisión. El Señor va a enviar la provisión. Porque si se la da a las hormiguitas, si se la da a las aves, no se la va a dar a ti, que eres hijo, que eres hija de Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, hermanos. Porque eso a mí me impactó mucho. Me impactó mucho. Y el otro versículo es de la pereza espiritual, pero creo que aquí es donde tengo que quedarme hoy. Así que te pido que te pongas de pie. Y hoy lo que quiero es bendecir tu vida y declarar una bendición para ti. Y hoy quiero pedirle a Dios, y eso lo hemos ministrado algunas otras veces, pero hoy quiero pedirle al Señor para que venga la bendición a tu casa, para que así como Ruth recogió a manos llenas, el Señor pueda dejarte hoy no solo el rebusco, sino que a propósito te pueda dejar espigas grandes que tú recojas. Pero tiene que venir un cambio en tu manera de pensar. Tienes que cambiar la comunicación en casa. Tienes que buscar la unidad. Tienes que conocer tus tiempos. Tienes que seguir buscando sabiduría. Y el Señor va a obrar en tu vida hoy. El Señor va a obrar hoy. Va a obrar en tu casa. Lo que te quiero ministrar es que no te va a dejar.
no nos va a dejar, no nos va a dejar, no nos va a dejar, no te va a dejar, no te va a dejar. El Señor es bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Yo sé, Señor, que las hormiguitas son tu creación y que tú las dejaste como ejemplo para nosotros, Padre. Y en ese ejemplo, Señor, de esa creación tan pequeña a nuestros ojos humanos, tú demuestras que envías el alimento, Padre, que ellos, esas hormiguitas, recogen, Padre, recogen, Señor, y tú te encargas de ellas, Padre. Hoy yo pongo, Señor, a tus hijos delante de ti, Padre. Espíritu Santo, háblales hoy a su corazón y que puedan comprender que tú no los vas a dejar. El Señor no te va a dejar. No estás desamparado, no estás desamparada. El Señor tiene control de tu vida. El Señor tiene el control de toda tu vida. No te va a dejar. Tú eres hijo, eres hija. Tienes un Padre que si se preocupa por las aves, que si se preocupa por las hormiguitas, ¿acaso no se va a preocupar de ti? Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aumenta la fe, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y hoy yo te pido, Padre, yo te pido, Señor, que extiendas tu misericordia sobre este pueblo, que extiendas tu misericordia sobre Ruth, Padre, y a propósito, tú les dejes espigas grandes, espigas, Señor, por favor, Padre, que ellos hoy puedan por la fe llevar muchas espigas a su casa, Padre, que pueda venir el alimento espiritual, pero también el alimento material, Padre. Yo bendigo sus economías, bendigo sus despensas, bendigo sus alimentos, lo que tienen en casa, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, y que se operen milagros sobrenaturales de provisión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo tus manos, hermana, bendigo tus manos. Que lo que recibas de gasto se multiplique en tus manos. Que lo que recibas se multiplique. Que lo que recibas, ya sea de tu trabajo, o de tu cónyuge, o de tus hijos, o de donde provenga la provisión, se multiplique en tus manos. Que sea multiplicado. Te declaro una mujer virtuosa, una mujer de bendición. Y también te pido, Padre, la bendición para los varones esforzados, Padre. Abre puertas de bendición, que haya multiplicación, que venga la gracia sobre cada uno de ellos, doble gracia sobre las familias, Padre. Por favor, mi Señor,
Por favor, yo te pido, como ministro, Padre, de esta casa, como sacerdote de esta casa, hoy vengo a suplicar la bendición para todos los que me están escuchando, Padre. Por favor, Padre, que no falte nada en las casas, que no falte nada para la provisión, que no falte nada aún para brindarles estudio a nuestros hijos, Padre. Yo envío una palabra de bendición aún para mis hijas biológicas, para Esther, para Rosemary, Señor, en el nombre de Jesús, y para cada uno de tus hijitos que están presentes, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Saco una bendición de lo profundo de mis entrañas, una bendición de lo profundo de mi corazón, porque mi anhelo es que te vaya bien, mi anhelo es que te vaya bien, mi deseo es que te vaya bien. Y si como humano eso deseo, el Padre de tu espíritu también desea que te vaya bien, y te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Lo declaro y te lo ministro en el nombre de Jesús. Vas a poder alcanzar tus metas. Que el Señor conceda los anhelos más profundos de tu corazón, en el nombre de Jesús, en el